Ok, bueno, hoy voy a comenzar con la primera clase del semestre y después de esta clase yo les voy a dar un worksheet, como ya saben, y vamos a hacer juntos las respuestas. Algo que quería decirles es que muchas veces yo voy a hacer preguntas y también les voy a decir cómo me pueden responder. A veces voy a necesitar que escriban en el chat room su respuesta cuando quiero que todos escriban algo, o a veces simplemente digo, por voz dime y levantas la mano y participas, ¿ya? Pero por voz y chat room me vuelvo loco. Entonces yo te voy a decir si es por el chat room o por voz, ¿ya? Muy bien, esto es lo que vamos a hacer hoy. El tema de, perdón, el tema de hoy según el sílabo es hablar de 1492, ¿no? Los hechos históricos más relevantes, más importantes de la historia de España. Y sabemos que la próxima clase empezamos a hablar ya un poco más de Latinoamérica, ¿no? Desde el proceso histórico, desde la llegada de los españoles, de Cristóbal Colón. Pero yo creo que para entender las consecuencias de la ideología española, de la forma de pensar que trajeron, es importante conocer qué pasó a España antes de 1492. Es importante conocer los traumas o los éxitos que haya tenido España antes de este año en que llegan a Latinoamérica. Por eso, solamente brevemente voy a hablar como una breve recapitulación de las épocas culturales más importantes en España. ¿Qué pasó en España antes de que se aventuraran hacia Latinoamérica, ¿no? Y después de hacer este repaso, que seguramente algunos de ustedes ya están familiarizados con estos temas porque los tomaron en la clase de 315, pero si no han tomado 315 no pasa nada, yo te voy a contar ahora. Y después de hablar de estos momentos importantes en España antes de 1492, vamos a hablar por qué ese año es tan importante. Entonces, entonces comenzamos con la primera parte, la recapitulación, la breve recapitulación de las épocas culturales. Bien, ahora voy a necesitar eh, algunos voluntarios tal vez para que expliquen qué trato de demostrar con este mapa. Traten de entender este mapa. La primera pregunta es, ¿qué había en la península ibérica, verdad? Esta es la península ibérica, antes de la llegada de los romanos. Esto es importante tiene alguna consecuencia con lo que es España ahora y con lo que es la lengua española también ahora. Entonces, ¿qué entienden con este mapa? ¿Qué significa esto? ¿Qué trato de demostrar con este mapa? ¿Alguien puede levantar la mano y decirme qué ven aquí? A ver, explíquenme este mapa. ¿Qué hay? ¿Qué ven en este mapa? Dime, uy, ok, un segundo. Eh, Alexandra. ¿No hay fronteras? Bueno, claro, vemos la geografía que está rodeada del mar, básicamente. Ajá, muy bien, claro, es una península, ¿no? Rodeada de mar. Bueno, pero con respecto a las palabras que vemos aquí escritas por la península, ¿qué trato de demostrar con esto? ¿Qué había en la península antes de la llegada de los romanos? A ver, les ayudo para que me vayan entendiendo hoy más o menos el tipo de preguntas que voy a hacer. En este mapa vemos varias palabras que representan diferentes civilizaciones que existían antes de la llegada de los romanos. Estas civilizaciones, estos grupos de personas hablaban lenguas diferentes, tenían costumbres diferentes y tenían orígenes diferentes. Por ejemplo, con respecto a los orígenes, vemos los celtíberos, lusitanos, tartesios, iberos, vascos, que eran pueblos originales de la península, locales de la península, pero también vemos grupos de inmigrantes, como los griegos, los fenicios, cartaginenses. Entonces, una pequeña primera conclusión. Cuando llegaron los romanos a la península, habían diferentes grupos de civilizaciones con orígenes diferentes. Algunos tenían origen local de la península y otros eran grupos de inmigrantes que se habían asentado en la península. Eso es con respecto al origen. Con respecto a las lenguas, todos estos grupos hablaban lenguas diferentes, pero había algo en común. Los celtíberos, lusitanos, tartesios,
cartaginenses, la lengua griega, tenía una lengua en común muy antigua que se llamaba el indoeuropeo y que con el tiempo habían evolucionado y eran lenguas diferentes, pero tenían un origen más o menos similar. Sin embargo, en el norte-norte, los vascos, y en el sur-sur, los iberos, tenían lenguas totalmente diferentes, totalmente únicas, con orígenes que hasta ahora no sabemos. Ahora la lengua vasca, nadie sabe de dónde vino. Mira, habían entonces grupos de diferentes orígenes, grupos lingüísticos diferentes, con lenguas diferentes, pero el vasco y el ibero eran completamente, nadie sabe de dónde vienen esas lenguas hasta la actualidad. Vamos a aprender, mira lo que pasa. Con el tiempo llegan los romanos, ¿verdad? Llegan los romanos, invaden casi toda la península, excepto la parte norte. La parte norte siempre se quedó media rebelde. Y ahí estaban los vascos. Por eso los vascos existen hasta ahora. Hasta ahora existe el País Vasco y hasta ahora existe la lengua vasca. Entonces, primera conclusión, antes de la llegada de los romanos, habían diferentes grupos con diferentes lenguas, con diferentes orígenes, diferentes culturas, diferentes tradiciones y todo. Y diferentes también avances tecnológicos. Algo curioso, mira, los celtíberos, que era una subcultura de los celtas. Mira estas palabras que nos han dejado en el español. Antes de la llegada de los romanos, ya usaban las palabras balsa, colmena, gancho, lanza, y ahora son parte de la lengua castellana. Los vascos, mira las palabras las palabras vascas, izquierda, pizarra, chaparro, chamarra. Imagínate, ¿no? Que ahora son parte de nuestra lengua, pero son de origen súper antes que lleguen los romanos. Bueno, en el 218 desembarcan los romanos y empiezan a conquistar de sur a norte. Sin embargo, como vemos en este norte, el norte de la península no fue completamente controlado. Ahí estaba como un bastión rebelde que no se dejaba dominar. Pero la mayoría de la península sí fue controlada por los romanos. Segunda pregunta, ¿cuáles fueron algunas consecuencias importantes de la invasión y control romano, ¿no? De la península ibérica? Es decir, ¿qué trajeron los romanos? ¿Qué trajeron los romanos? Esto es importante. ¿Su religión? Clara, ¿cuál era su religión? La lengua latín. Ok, eso es uno, sí, definitivamente trajeron la lengua latina. Con respecto a la religión, bueno, los romanos estuvieron casi 700 años, ¿no? Y ellos se volvieron cristianos como los 200 años finales. Entonces, primero no trajeron la religión cristiana, pero ya con el tiempo los romanos se convirtieron y luego también convirtieron a la península en cristiana y trajeron, claro, la lengua. Tienes que saber esto, algo importante. ¿Qué lengua trajeron los romanos? El latín. Los romanos trajeron el latín y el latín es la base de las lenguas romances. ¿Por qué se llaman lenguas romances? No tiene nada que ver con amor o romántico. La palabra lengua romance viene por la palabra Roma, porque la capital del Imperio Romano era Roma. Por eso las lenguas romances vienen del latín. ¿Cuáles son las lenguas romances? Castellano, ¿qué más? ¿Qué otra lengua romance? ¿Cuáles son otras lenguas romances? Francés, Francés, portugués. francés, portugués, catalán, italiano, Italiano. ajá, ¿no? Gallego, sí, son lenguas romances, ¿no? Entonces, ¿qué trajeron? Trajeron, bueno, en la última parte de su conquista de la religión cristiana, trajeron la lengua latina, que es la base del castellano. ¿Qué más? ¿Gobierno? Religión, sí, trajeron muchas formas de gobierno, el concepto de ciudadano. Yo soy ciudadano y tú no. El concepto de ciudadano viene de los romanos. Cuestiones jurídicas, sus leyes, su sistema social. Y algo muy grande, arquitectura. Grandes avances en arquitectura, construcción de puentes, construcción de acueductos, ¿no? Maneras de llevar el agua a diferentes regiones. Construyeron los primeros coliseos, así como tenían su coliseo romano, también construyeron varios coliseos para la distracción en diferentes partes, ¿no? Entonces vemos cómo hay una unificación lingüística,
y una unificación social y cultural, es lo que traen los romanos, ¿no? Porque antes habían diferentes culturas, diferentes civilizaciones con diferentes lenguas, y ahora vienen los romanos y empiezan a traer su cultura más avanzada, pues su tecnología era más avanzada, ¿no? Su arquitectura más avanzada, unificación lingüística, unificación religiosa con el tiempo. Muy bien, las cosas más puntuales y más importantes. Entonces vimos primero diferentes grupos, ahora los romanos. Y dice esta pregunta que los romanos estuvieron hasta el año 409 después de Cristo, como 600, 700 años. ¿Qué pasó en el 409 después de Cristo? ¿Alguien sabe? Ahora mira, esta parte verde, donde están los romanos, es solamente, la península ibérica solamente era una provincia de todo el imperio romano, que se iba hasta Turquía, el imperio romano llegó a ser muy grande y muy extenso. Y la península ibérica es simplemente una provincia norteña. Pero ¿qué pasa en el 409? La capital era Roma, ¿no? De todo este imperio, la capital era Roma, que hablaban latín avanzado, latín cultural y todo. ¿Alguien sabe 409 qué pasa? Se dice, si lo pueden ver, se llama The Fall of Rome, la caída de Roma. Después de tantos años de gloria, tantos siglos de esplendor cultural y todo, finalmente, y después de varios intentos, unas tribus bárbaras llamadas los visigodos invaden y destruyen Roma. Y el imperio se cae por primera vez, y desaparece y las provincias quedan más o menos independientes y los visigodos invaden la península ibérica. Entonces, un tercer momento es los visigodos que llegan a Roma, destruyen Roma y se van a España y se asientan en la península ibérica. Pero ¿quiénes eran estos visigodos? A diferencia de los romanos, que eran muy cultos, con una cultura, ciencia y tecnología muy avanzada, en arte, en literatura, en arquitectura y en muchas ciencias, los visigodos solamente eran guerreros. Mira las palabras visigodas que han quedado en la lengua castellana, las lenguas visigodas. Guerra, la palabra guerra, la palabra yelmo, que es como un casco, un helmet, la palabra guardia. La palabra robar y ropa están relacionados, porque en la guerra ellos robaban la ropa de los romanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso robar y ropa son palabras relacionadas. Entonces, imagínate estas palabras bélicas, estas palabras de guerras relacionadas, vienen de la época de los visigodos, porque eran los guerreros bárbaros, eran tribus germánicas, hablaban lenguas germánicas, parecidas al alemán, llegaron, conquistaron y llegan a esta España. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen los visigodos? ¿Imponen su lengua? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? Los visigodos en la península hispánica imponen su lengua germánica. Su lengua germánica era bárbara, no tenía el prestigio cultural y lingüístico que tenía el latín. El latín era la lengua cultural, la lengua prestigiosa. Entonces llegan los visigodos y ellos, en vez de imponer, ellos se ajustan y adquieren la lengua latina, ¿no? Entonces, pero es un latín que recibe estas palabras visigodas, entonces se va moldeando, ¿no? Se va moldeando, pero todavía tiene su base latina. Los visigodos tienen su propia religión, ¿no? Que es una variante protestante del cristianismo, pero era su propia religión. Hasta que entonces, por un tiempo en esta península ibérica, existen los cristianos latinos y los cristianos visigodos, que son protestantes. Hasta que en 589, no tienen que saber estos números, estos años, yo solo les estoy contando, existe el primer rey visigodo en España que dice, no, yo soy cristiano latino. Entonces se convierte al cristiano latino, más parecido al catolicismo, y por primera vez hay una unión religiosa, pero ahora ya no es, España ya no es simplemente una provincia de algo más grande, es como una entidad.
el reino visigodo en la península ibérica, que tiene como base a la lengua latina. Ahora hay una unidad lingüística, y unidad religiosa, ¿no? Una unidad religiosa ya es un cristianismo más parecido al catolicismo actual. Y bueno, también hay una unificación jurídica, porque antes España, la península, era una provincia nada más de todo un imperio. Ahora es una entidad política, ¿no? Independiente más o menos, ¿no? Que es los visigodos, el rey visigodo de España. Pero estos visigodos, que traen algunas palabritas germánicas, solo están 300 años. ¿Qué pasa en 711? ¿Qué pasa en 711 con esta? Oh, y mira, importante, los visigodos, ¿ves? La parte anaranjada, pues controlan la mayoría de España, menos el norte. El norte siempre es rebelde. El norte siempre más o menos se queda independiente, se, no se dejan siempre gobernarse completamente, ¿no? Pero hasta aquí nadie le importa mucho. ¿Qué pasa en 711? Entonces tenemos civilizaciones independientes, los romanos, los visigodos. ¿Qué pasa después de los visigodos en 711? ¿Vinieron los musulmanes? Los musulmanes, los árabes. Perdón, se está moviendo el chat room. Tengo que... Claro, claro, claro. Los musulmanes, ¿no? Que llamaban a este territorio al-Ándalus, ¿no? Entonces, ¿qué traen? ¿Qué traen los musulmanes, los árabes, ¿no? Conquistan con fuerza también, pero ¿qué traen los árabes? Arquitectura. Traen muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Y algo importante, los visigodos estuvieron 300 años, los árabes estuvieron 800 años. Imagínate esa influencia de esta cultura completamente diferente por 800 años. Y es una cultura, a diferencia de los visigodos, que eran bárbaros guerreros nada más, los árabes tenían una cultura muy prestigiosa, con una literatura muy prestigiosa, con unos avances científicos, tecnológicos grandísimos. Entonces ellos traen a España más arquitectura. ¿Has visto las mezquitas tan hermosas que hay, ¿no? En el sur de España sobre todo. Traen sistemas nuevos de irrigación, traen muchas cosas, y algo interesante que traen mucho respeto cultural. Ellos no imponen a los cristianos a que se vuelvan eh, de la religión islámica, no. Ellos respetan, ok, nosotros somos los gobernantes, pero hay califatos cristianos, califatos musulmanes y califatos judíos. Entonces, y en esos, ¿quiénes son los judíos? Los judíos son grupos de personas muy antiguos, ¿no? Que tienen sus propias tradiciones, sus propias costumbres y su propia religión, ¿no? Se basa en el Antiguo Testamento, ¿no? Ellos no creen nada en Cristo, en Jesús, pero sí en las cosas del Antiguo Testamento. Es el judaísmo, la religión judaísmo, y también se asentaron en esta región en esta época de 800 años, sobre todo porque los musulmanes, que eran los del gobierno, permitieron que cada persona mantenga su cultura y su religión. Por eso, importantísimo, por 800 años, la península ibérica tenía la identidad de ser tricultural. Era una sociedad tricultural de cristianos, judíos y musulmanes. Los musulmanes tenían el poder del gobierno, los cristianos no, pero vivían con respeto, podían vivir con respeto. Y los judíos se convirtieron en uno de los grupos sociales más estudiosos, más empresarios, y muy inteligentes. En el libro, que si han podido ver, da varios ejemplos de cómo los judíos, y principalmente los judíos y luego los musulmanes, eran los doctores, eran los cirujanos, eran los abogados, eran los que recogían el dinero, tenían los puestos y los trabajos más importantes, ¿no? Eran los mejores artistas también, ¿no? Entonces,
Pero estuvieron 800 años estos musulmanes y judíos, y los musulmanes al traer su lengua árabe, pues trajeron aproximadamente 4.000 palabras árabes al español y al portugués, porque como ves aquí, pues Portugal también estaba en esa época, todavía no existía Portugal, pero el territorio actual de Portugal también estaba dominado por los árabes, ¿no? Y mira esto interesante, por eso a veces tenemos palabras, tú sabías, ¿no? Has escuchado aceituna y has escuchado oliva. Aceituna es la palabra árabe para olive y oliva es la palabra latina. Aceite y óleo, qué interesante. Aceite es la palabra árabe, pero óleo es la palabra latina, la palabra romana, y ahora tenemos las dos. Mira esta palabra, alacrán, ¿has escuchado? Alacrán es la palabra árabe para escorpión, y escorpión es la palabra latina. Jaqueca, ¿sabías qué dices cuando dices jaqueca? Es una palabra árabe, ¿sabías que hablabas árabe? Jaqueca, y migraña es la palabra latina. Por eso a veces tenemos estos pares, ¿no? Que significan lo mismo. Dice, ¿por qué hay dos palabras que significan lo mismo? Porque tienen diferentes orígenes y ambos son parte del español. También hay muchas palabras que simplemente tienen una versión. Azúcar, almohada, algodón. ¿Cómo se dice almohada en portugués? Almofada, porque también viene del árabe. Estas palabras son puramente árabes adaptadas al español. Zanahoria, alcohol, arroz, imagínate esas palabras. Entonces, una influencia cultural, una influencia de organización social muy interesante que hizo que la península ibérica fuera una sociedad tricultural por 800 años. Imagínate eso, ¿no? Y mucha influencia lingüística. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué pasa otra vez en el norte? Mira el norte. El norte otra vez no está controlado completamente. Entonces mira esos tres momentos. El momento de los romanos, el momento de los visigodos y el momento de los árabes, el norte no está controlado completamente. Y porque no hay control en el norte, hay mucha variación, mucha diversidad, mucha irregularidad, y ahí se van a formar lenguas diferentes en el norte, porque no hay control lingüístico en el norte. Entonces, en el norte hay diferentes aldeas que hablan lenguas parecidas o lenguas diferentes y nadie los controla. Así que ellos tienen su producción lingüística diferente y única. Okay. Muy bien. Entonces, mira estos años. Los árabes llegan en el 711 y empiezan a controlar muy rápido toda la península, excepto el norte. 800 años. Pero ahí nada más, al poco tiempo, empieza el proceso de reconquista. Los cristianos, los ibéricos de esta región, no quieren ser controlados por árabes, musulmanes, ¿no? Toda Europa era cristiana, menos la península ibérica. Entonces, casi desde el inicio, siempre hay grupos de resistencia, no dejarse controlar, no dejarse, y todo empieza en el norte, donde hay mucha variedad lingüística en el norte, porque nunca fueron controlados por nadie. Y aquí vemos más o menos este mapa, nos muestra, bueno, ¿qué es la reconquista? ¿Alguien me puede ayudar con esa definición? ¿Qué es la reconquista? ¿Puede levantar la mano y decirme por voz? Cuando decimos qué fue la reconquista o qué es la reconquista. Dime, déjame, perdón, tengo que memorizar nombres. No veo. Recuérdame cómo te llamas. Kalila. Kalila, sí. ¿Qué es la Sí. reconquista, Kalila? Es cuando los cristianos toman la península ibérica de los musulmanes. Ajá, ¿no? Se llama reconquista porque tratan de recuperar la península ibérica para los cristianos, ¿no? Entonces, esa es la reconquista, es un proceso de lucha de muchos siglos. Mira, empezó al poco tiempo, se puede decir que desde casi que llegaron los árabes, empiezan, y con el tiempo, y con el tiempo, y con el paso de años, poco a poco van avanzando, ¿no? Todo se gesta, todo nace en el norte y van avanzando con ciertos periodos, diferentes colores aquí lo vemos, ¿no?
cómo iban recuperando el territorio con los siglos, ¿no? La capital de los árabes estaba en Córdoba, ¿no? La tomaron como en 1200 algo en Córdoba. Pero el último lugar en ser reconquistado fue Granada, el lugar más al sur de España. Si empezó el norte, pues la reconquista termina en el sur con el tiempo, ¿no? Y la reconquista termina en 1492, todo un proceso de lucha de varios años recuperando territorio para los cristianos, ¿no? Muy bien, entonces esa es la reconquista, es un proceso de lucha de varios siglos para reconquistar el territorio cristiano, ¿ya? Y pues votar, expulsar a los gobernantes, ¿no? Originalmente no se pensaba en expulsarlos del país o de la región, simplemente quitarles el poder y que los reinos de esta región pues tengan su propia autonomía, ¿no? Porque en esta época, si ustedes sabían, habían varios reinos, ¿no? El reino de León, el reino de Castilla. Conforme se iban recuperando territorios, se formaban reinos, ¿no? Reinos cristianos, ¿no? Y estos reinos con el tiempo también se fueron uniendo entre ellos. Los más chiquitos se hacían más grandes, uniéndose por matrimonio principalmente, ¿no? Hasta que llegamos al año de 1492. Bien. Esa es la siguiente parte de nuestra clase de hoy, 1492. Estamos tratando de entender los eventos más importantes, las culturas y las influencias más importantes antes de este año, ¿no? Para conocer otra vez los éxitos y los traumas de la península antes de llegar a Latinoamérica. Pero mira el norte, otra vez, mira el norte aquí. En el norte aparecieron estos grupitos diferentes lingüísticos. ¿Por qué en el norte? Porque el norte nunca fue completamente dominado. Entonces nunca hubo una estandarización lingüística tampoco. Y por eso habían diferentes grupos de lenguas, de personas que hablaban a veces lenguas similares, pero con el tiempo se hacían más diferentes, ¿no? Y con el tiempo, con el paso de los siglos, se diferenciaron más. Y así es que en la izquierda tenemos una lengua que se llama el gallego portugués, o se llamaba el gallego portugués, leonés, castellano, la lengua vasca, que ya sabemos que tiene un origen diferente, el aragonés y el catalán, porque estaban en el norte. Y con el tiempo, algunos de estos grupos lingüísticos se convirtieron en reinos, grupos de personas que se hacían más poderosos, y algunos se fueron extendiendo. Mira cómo empezaron y luego casi al final de la Reconquista, cómo terminaron. Los castellanos fueron los más exitosos, que empezaron a reconquistar y expandirse hasta el sur, fueron los más exitosos. ¿Y por qué eran más exitosos? Porque pusieron mucha atención y mucha importancia al desarrollo literario. Los castellanos son los que produjeron más el Miocid. Son los que producían libros, literatura más rica. Y escucha esta frase importante. Cuando una lengua tiene una gran literatura o mucha literatura, esta lengua se hace más prestigiosa, al menos en estas épocas. Cuando una lengua produce más libros o produce más poesía o produce más teatro, pues la lengua se vuelve más prestigiosa. Y si es más prestigiosa, más gente quiere aprenderla. Y los castellanos fueron los mejores en producción literaria. Por eso se expandieron tanto también. Claro, con su poder económico y militar y las buenas decisiones que tomaron y las buenas alianzas que tuvieron, los castellanos fueron los que se expandieron más. Los catalanes también se expandieron relativamente bastante, ¿no? Al lado derecho de la península. Y estas islas del frente, que se llaman las Islas Baleares, donde está Mallorca, Menorca, Ibiza, famosas, están aquí, en las Islas Baleares. También hablan catalán. Y en el lado izquierdo, pues se extendió el gallego portugués. Con el tiempo Portugal se independiza y se separa, y bueno, el gallego queda arriba y portugués abajo, ¿no? Entonces, por eso, ¿cuáles son las lenguas oficiales de España?
Doctor Gamarra, ¿no lo podemos escuchar? No sé si nada más soy yo. Oh, ok, ya. Creo que ahora. A ver, un segundo. ¿Sí, ahora sí me escuchan? Ya, sí, ya, ahora sí. Ok, gracias. Gracias por avisarme. Sí, por favor, avísame si me pasa eso. Bueno. Se cortó un pedazo. Sí, bueno, entonces les decía que por eso actualmente tenemos al castellano como la lengua más esparcida por España, más extendida por España. Es la lengua oficial de todo el territorio español. Pero mira, existe esta región en azul, donde se habla gallego. Es Galicia. En Galicia hay dos lenguas oficiales, el gallego y el castellano. Es una región bilingüe. En la región roja se habla el catalán. No, acá hay dos comunidades. Arriba está Cataluña y abajo está Valencia, pero se habla el catalán, ¿no? ¿Cuáles las dos lenguas oficiales? El catalán y el castellano, ¿no? Para que conozcan un poquito de esas cosas, ¿no? Y mira esta región verde. ¿Alguien sabe qué lengua se habla en esta región verde? Vasco. El vasco, esa es la lengua vasca, que ya vimos desde el origen de la primera presentación, que es como una lengua tan difícil de determinar su origen, muy diferente a cualquier otra lengua que haya tenido relación con otras. Te voy a hacer voy a parar aquí y te voy a mostrar un pequeño videito. Voy a ponerte a una persona hablando catalán y quiero que me digas qué palabras reconoces si es que piensas que se parece al español. ¿Ya? A ver. Millor cuidats que nosaltres al camp. Ok. A ver. A ver, ¿alguna palabra que entiendan que se parece al español? Y me dicen, a ver qué escucho. Que nosaltres al Barça. O sigui, tenen cuina, em van Espera. demanar per dutxes. I, però, escolta, a veure... Dutxes? Dutxes, em van demanar dutxes. Dic, a veure, no estem Però encara, la casa no és tan gran, Encara però... no. Encara no. Però, bueno, tenen màquines per jugar, òbviament PlayStation i tot de jocs per poder disfrutar, els has de tenir ben cuidats. Hi ha una cosa, per exemple, he vist... Ok, ¿qué palabras han escuchado que se parecen al español? Disfrutar. Disfrutar, ¿no? ¿Qué más? Máquinas. Van, ¿qué más? ¿Jugar? Jugar, sí, creo que dijeron jugar. Espérate, déjame conectar mis audífonos otra vez, espera. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ok, ya, gracias. Así mejor yo los escucho mejor. Ahora, si es que se me va el audio, me avisan porque pasa, ¿ya? Bueno, entonces catalán, se pueden identificar algunas palabras porque el catalán es una lengua romance que se formó en el norte también cuando no pertenecía a nadie, ¿ya? Ahora les pongo un pedacito de gallego, a ver cómo es el gallego. Gallego. Teño ca miña familia, comemos moito, comemos pulpo á feira, que é un prato moi típico da nosa terra, que consiste en un polvo cocido. ¿Entiendes algunas palabras, verdad? Varias palabras, ¿no? Varias palabras, sí, ajá, muy bien. Y ahora te pongo un poquito de vasco. Y tu reto es, entiende una palabra. A ver. Segundo, ahorita lo encuentro. Está rebelde esto. A ver. Pero este se me reveló un segundo. Ok, ya. Vasco, ¿no?
¿Han visto La Casa de Papel? Dauen ez dakit esaten. Bapatean ikusi nuen hori, bueno, proba egingo dut. Proba egingo dut, ia, Oso zer ondo da jakin nau. gabe, ez? Egia da horrelako gauzak ez direla momentu horietan gehiegi ere pentsatzen. Ez, Joango naiz. ikusi nuen kartela, zana, proba egingo dut, aber zer da nau antzerkiarena, eta uste nuen errezago izango zala, hori be bai, Ze kostatzen Ostras. zaizu? Imposible, imposible. Eso es para que tengas una idea, o sea, el vasco es realmente diferente, ¿no? O sea, no es una lengua romance, ni siquiera es una lengua indoeuropea, y eso se hablaba en el norte. Entonces, pero mira, ¿de dónde empezó el castellano? ¿Dónde empezó el castellano? Ha visto que el castellano empezó en el norte, desde ahí empezó, y estaba al lado de los vascos. Entonces, vamos a ver cómo los vascos han influido también en el castellano. ¿Tú sabías que no, parecían, pero no dijo ella ni usted, parecían, pero no dijo. El vasco no tiene el sonido F. Por eso muchas palabras en español antiguo perdieron la F. ¿Cómo se dice son en portugués? Filio. ¿Cómo se dice son en francés? Fils. ¿Cómo se dice son en italiano? Figlio. ¿Cómo se dice son en español? Hijo. Se perdió la F inicial. ¿Cómo se dice ant en portugués? Formica. ¿Cómo se dice ant en italiano? Formica. ¿Cómo se dice ant en español? Hormiga. Se perdió la F inicial y muchísimas palabras. Se dice, piensa, por conexión con el vasco, que no tiene F. El castellano estaba al lado del vasco. También, todas las lenguas romances tienen 7 vocales. ¿Sabías eso? Portugués, italiano, catalán, francés, tienen 7 vocales. 2 es y 2 os. Porque así era el latín. Mira. A, E, O, U. 7 vocales. Pero el español tiene solamente 5. Es la única lengua romance que tiene 5. A, E, I, O, U. ¿Por qué? Porque el vasco solamente tiene 5. Entonces también se ve que ha habido por ahí cierta influencia lingüística. Pero no quiero continuar hablando de eso. Continuamos con nuestra presentación, ¿no? Pero interesante ver cómo el vasco es tan diferente, pero asimismo ha tenido cierta influencia en el español y en el castellano. Bueno, bueno, ya, esto lo pueden ver en el PowerPoint después, no me voy a demorar mucho. ¿Cuál es la influencia de otras lenguas peninsulares en el castellano? Ya vimos, el vasco, reducción del sistema de vocales de 7 a 5. Solamente hay 5 vocales en español porque el vasco tiene 5. Todas las demás lenguas romances tienen 7. Todas, italiano, francés, catalán, todas. La pérdida de la F inicial latina. Muchas palabras que nosotros empiezan con H, en las otras lenguas empiezan con F. Pero el vasco no tiene F, entonces por influencia se puede haber perdido esa F. Y hay palabras vascas que ya sabemos que existen en el español, como izquierda, pizarro, chaparro. Una influencia importante del vasco, que estaba al lado del castellano, en el norte. Luego, el gallego, algunas palabritas del gallego que se usan en el español. ¿Han escuchado chubasco? ¿Alguien sabe qué significa chubasco? Un chubasco. Elsa, tú sabes. Nada viene en mente. ¿No? Es una lluvia, es lluvia, un chubasco, es lluvia. Se usa también en castellano todavía. ¿Alguien sabe qué es? Ah, y él es muy arisco. ¿Sabes qué es arisco? ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Te suena? Bueno, se usa en algunas regiones también en español actual, es como poco antisocial, sí. Y del catalán también tenemos algunas palabras en el castellano, como anís, papel, mira, cartel, clavel, paella, ¿no? Bien vasca, bien catalán esa palabra. Bueno, no me demoro más aquí. Continúo con la segunda parte de la presentación, que es un poco más fácil y de entender, y ustedes ya saben algunas cosas. Entonces, vemos que la Reconquista termina en 1492, ya vemos que la península ibérica ha pasado por varios momentos, influencias, dominios, ¿no? Y bueno, y llegamos a este año, 1492. Ese año está ocurriendo en medio del Renacimiento. Para poder entender lo que pasó,
tenemos que saber que está ocurriendo en el contexto de algo que se llama el Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? ¿Tienen alguna idea? ¿Qué es el Renacimiento? El Renacimiento aparece primero en contraposición a la Edad Media, que se llama también como oscurantismo, como Dark Ages, ¿no? Después del Dark Ages aparece el Renacimiento. ¿Y por qué se llama Renacimiento? ¿Alguien sabe? Renaissance. Sí, Renaissance. Pero ¿por qué se llama Renacimiento y qué significa Renacimiento? O sea, ¿qué pasa en el Renacimiento? ¿Volvió a la vida? ¿Cómo? ¿Volvió a la vida? Claro, renacimiento es volver a la vida. ¿Qué tipo de vida? ¿A qué tipo de vida se refiere? Es renacer a la vida cultural y la belleza y la majestuosidad de la época greco-romana. Los griegos y los romanos eran culturas que se enfocaban mucho en la belleza artística, en el cuerpo humano, en el humano, en conocer la naturaleza, en las ciencias y todo. Y después de eso llegan los Dark Ages, donde todo es pecado, donde la religión y Dios es lo más importante y hay que temer a Dios. Y si hay pandemias son castigos de Dios y todo es Dios, Dios, Dios. Y por eso en los Dark Ages hay un teocentrismo. Teo es God, ¿no? Teocentrismo, entonces God-centered. Y en el Renacimiento volvemos al antropocentrismo, que es human-centered. Ahora ya no es pecado pensar en que tal vez existe física, ciencia, álgebra, geometría. Ya no es pecado pensar que es interesante saber qué hay más allá del océano. Ya no es blasfemia todo. Entonces, por eso hay un desarrollo científico otra vez. Querer conocer, querer saber, querer descubrir. Ya no es un pecado tratar de pensar que algo tal vez no lo ha inventado Dios, sino que tal vez es algo natural. Entonces, hay otro gran desarrollo en artes, gran desarrollo en tecnología, y en este contexto es cuando quieren saber qué hay más allá de ese océano. ¿Sí? Por eso es importante ubicarnos en este momento, el renacimiento, es volver a nacer a la idea de conocer más la realidad del humano y el mundo. Y no todo es lo que Dios quiere, lo que Dios manda, ¿no? Y todo es pecado, no. Hay que preguntarse, hay que descubrir, hay que pensar. Eso es renacimiento. Volver a nacer a los ideales greco-romanos, porque los griegos y los romanos eran así. Muy bien, ¿qué pasa en 1492 entonces? Perfecto. Ok, se está moviendo el chat room. Ok, ¿qué está diciendo? A ver. Ok, claro. Entonces, el primer evento, 1492, ahí nomás, después de la celebración de Año Nuevo, el 2 de enero de 1492. ¿Qué pasa? Ese día, en el sur de España, el último reino musulmán se rinde. Después de la celebración de Año Nuevo, 1492, el último rey musulmán en el sur de España se rinde y dice, ok, me rindo, entrego todo a los españoles, ¿no? Y entonces es la consolidación de España como nación, porque finalmente eliminan cualquier otro poder extranjero en la península ibérica. Ya no hay más poderes extranjeros, ya no hay más musulmanes. Algunos años antes, en 1479, la corona de Castilla o el reino de Castilla y la corona de Aragón o el reino de Aragón, que eran ya los reinos que habían más grandes en la península, se unen finalmente. Estas dos personas se habían casado 10 años antes, pero en 1479 Fernando muere su padre y él se vuelve rey.
Y como ellos ya estaban casados, finalmente se consolida la unión de estos dos reinos grandes. Entonces, en 1479, estos dos reinos se unen, pero no todo está consolidado completamente hasta votar al último rey extranjero que estaba en el sur. Y en 1492, finalmente vencen a este rey extranjero que se rinde y entonces por primera vez se puede decir que nace España completamente y oficialmente. ¿Ya? Cuando ya no hay más poder extranjero en la península. ¿Ya? Ok, entonces otra vez ellos ya se habían unido en 1479, pero no era una consolidación completa hasta no votar a uno que dice que es rey en el sur de España, ¿no? Y lo logran el 2 de enero de 1492. Ok. Ahora, estos reyes, esta unión de los reyes traen también nuevos conceptos. Ellos dicen, ok, nos vamos a unir, vamos a hacer un reino grande, pero para poder garantizar el sentimiento de nación, ya no puede haber señores feudales que tienen a sus sirvientes y que los sirvientes solamente le traen mucho respeto al señor feudal, al señor del rancho grande, y a nosotros nada. Entonces ellos cambian la idea del feudalismo y dicen, ahora vamos a seguir las leyes, las ideas del derecho romano. ¿Qué significa eso? Hay un monarca, hay un rey y todas las personas tienen que hacer lo que el rey manda y no lo que los señores feudales individuales pidan. Entonces empieza a ver el concepto de nación. No solamente se han unido reinos, ahora todos somos iguales bajo el mismo monarca. Eso es un avance grande jurídicamente, porque hasta ese momento los grupos feudales, los señores feudales tenían a su gente y ya estaban organizados en pequeños reinos, pero ahora los monarcas nuevos quieren crear este concepto de una nueva nación donde todos son sujetos y súbditos al monarca. Recuperan el concepto de soberanía y jurisdicción nacional. Este es el territorio del monarca, el territorio de las comunidades y todo. Entonces hay una organización territorial más marcada y más definida. Eso es soberanía. Y también una administración centralizada. Por lo mismo que ahora el rey va a ser la cabeza de todo y todos tienen que hacerle caso, pues tiene que haber una capital. Ya no como antes que habían diferentes reinos y diferentes castillos y cada uno manejaba como quería, pues ahora hay una administración centralizada y hacen la primera capital española ahí mismo en Granada, donde el último rey árabe se rinde, pues la primera capital española, Granada. Entonces, traen estos avances jurídicos que consolidan a España como una nación por primera vez, ¿no? Entonces ahí se puede decir que nace España, un año muy importante. Luego, mira esto, expulsión de los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que quisieron expulsar a los judíos? Ya les ganaron a los árabes, pero también quisieron expulsar a los judíos. ¿Por qué? Los judíos no quieran convertir para cristiano. Claro, claro. A los reyes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que se unieron para formar España por primera vez, se les conoce como los reyes católicos. Y querían poner mucho énfasis y ellos tenían la idea de que se tiene que hacer una nación, un país consolidado y fuerte. Y por eso tenían la idea de que una nación tiene que tener una identidad religiosa también. Y como eran reyes católicos y la mayoría eran cristianos, pues vamos a hacer que España sea católica. Y los que no son católicos, como los judíos y los musulmanes, afuera completamente. Así que, algunos meses, 2 meses después, casi 3 meses, el 31 de marzo, publican un edicto. Un edicto es como una orden para todo el país. Que está aquí la versión original, con el sello original, es una copia, claro, ¿no? Pero este fue el edicto de 1492. Y aquí pueden ver una parte del texto, mira. Nosotros ordenamos, además, en este edicto, que los judíos y judías, cualquiera edad,
que residan en nuestros dominios o territorios, que partan con sus hijos e hijas, sirvientes y familiares, pequeños o grandes, de todas las edades, al fin de julio. Tienen 4 meses para irse. Y que no se atrevan a regresar a nuestras tierras, y que no tomen un paso adelante a traspasar, de la manera que, si algún judío que no acepte este edicto, esta ley, si acaso es encontrado en estos dominios después de julio, o regresa, será culpado a muerte y confiscado todos sus bienes. Una sociedad de 800 años tricultural que quiere volverse monocultural, y expulsan a todos los judíos y a los musulmanes, que era una proporción y porcentaje importante de toda España. Primero, ¿qué querían? Querían la unidad religiosa, claro, un pretexto importante, y también quedarse con todos sus bienes, porque los judíos, como habíamos visto, eran y siempre han sido históricamente muy trabajadores, muy inversionistas, muy exitosos en cuestiones de dinero. Hasta en la época de Alemania y la Segunda Guerra Mundial, los judíos eran muy exitosos económicamente, ¿no? Y también lo eran en esta época. Déjeme mostrarle un video cortito. Los musulmanes conquistaron la península ibérica en el año 718 después de la era cristiana, y a partir de entonces, todos los habitantes de la región disfrutaron de una época de gran esplendor. Al-Andalus fue el nombre que la península recibió bajo dominio musulmán, y con califatos perfectamente organizados, tanto judíos como cristianos eran completamente tolerados. De este modo, ¿Ya ves? Entonces, en todos los 800 años de dominio árabe musulmán, los califatos o comunidades cristianas, judías, todos vivían en armonía, eran respetados. Y en plena Edad Media, las 3 religiones monoteístas convivían en paz. Sin embargo, la Iglesia dominaba todo el continente europeo, y la península ibérica, bajo control del Islam, representaba una humillación y una vergüenza que toda Europa sea cristiana y que solo la península hayan musulmanes de la religión del Islam, ¿no? Gran pérdida territorial. Para ellos. Así que inmediatamente después de que los musulmanes se apoderaron de la Gran Hispania, los católicos comenzaron sus intentos por recuperarla. En el año 1118, los católicos capturaron Zaragoza. Lisboa fue recuperada en el año 1147. La gran capital del califato, Córdoba, fue conquistada en el año de 1236. Y en 1492 llegó el movimiento triunfal, cuando la fortaleza de Granada fue finalmente capturada. Aquella reconquista católica no fue nada sencilla. Recuperar la península ibérica de manos musulmanas le tomó a los cristianos nada más y nada menos que 800 años. Sin embargo, mientras algunos festejaban, otros se apanicaban por el incierto futuro que estaba por venir. Claro, Granada es conquistada, el último lugar musulmán, y claro, los cristianos, los católicos se alegran, ¿no? Pero los judíos, ¿qué piensan? Estos giros en el poder representaron grandes cambios, y los judíos fueron los primeros afectados. Después de una larga inquisición, que señalaba a los judíos como la mala influencia que impedía a los cristianos ser fieles feligreses, los reyes Fernando de Aragón e Isabel la Católica ordenaron el 31 de marzo de 1492 la expulsión total y definitiva de toda la comunidad judía de España. Para los católicos, la reconquista española significó una gran victoria, tanto territorial como religiosa. Pero para los judíos, representó una de las tragedias más lamentables de su historia. Y cuando los reyes católicos toman esta decisión de expulsar a los judíos, no pensaron en las consecuencias negativas que esto iba a traer. Y mira este quote que he puesto aquí de Carlos Fuentes, que dice: sin saberlo, España se privó
asimismo de muchos de los talentos y servicios que más tarde necesitaría urgentemente para mantener su estatura imperial. Los judíos eran los expertos lingüistas, eran los traductores entre los árabes y los cristianos típicamente. Eran los mejores administradores sociales, tenían cargos públicos, tenían dinero, tenían las inversiones, eran los artistas, eran los que escribían, era todo la parte más fuerte intelectual de España. Entonces, en marzo, los reyes españoles los expulsan y unos meses después descubren América. Y ese es el momento que necesitaban mejor administración de recursos, mejor poder administrar todo lo que sería el continente americano, y fracasaron con el tiempo. Y la historia dice, la historia hubiera sido muy diferente si los judíos hubieran sido parte de esos gobiernos en Latinoamérica. Pero no, los judíos fueron expulsados sin saber que pocos meses después serían los descubridores de América y necesitaban mucha gente con poder intelectual sobre todo, ¿no? Para poder organizar estos nuevos territorios. Lingüísticamente algo pasó. Todos estos judíos, escúchame, hablaban el español de 1400, obviamente. Se fueron a diferentes países y sus hijos y sus generaciones han seguido hablando ese español de 1400. El español de España, muy conectado con el de Latinoamérica por la historia de la conquista, ha tenido una evolución similar. Sabemos que si hablamos con un español, un peruano, mexicano, chileno, hay muchas palabras que son la mayoría similares. Hay algunas diferencias y todos, pero nos podemos entender bien. Sin embargo, con el español de los judíos que se fue de España, ya no ha tenido mayor conexión con España ni mayor conexión con Latinoamérica, entonces ellos han tenido la evolución de su español que es propia. Por ejemplo, en ese español de 1400 que existe todavía en otros lados, ojo se dice hoyo, por ejemplo, tienen otros sonidos, porque es el español que se habla de 1400 que salió, no tuvo mayor conexión con España ni Latinoamérica y ha seguido los descendientes hablando y hablando y hablando. Les voy a mostrar a ver si les parece interesante un pedacito de una persona que actualmente habla el español, se llama judeo-español, sinónimo ladino, judeo-español o ladino, que es un descendiente de los judíos que fueron expulsados de España y que hablaban ese español de 1400 o 1500. A ver, un pedacito. Oh, lo tengo en el PowerPoint, no sé. A ver, escuchen. Le entendemos casi todo. Solamente hay algunos detallitos, algunas... No, ese no, esto. Me llamo Jacob Mayor. Nací aquí en Saloniki atrás de 70 años. Mi familia y ella mismo es de Saloniki. Me llamo Jacob Mayor. Nací aquí en Saloniki atrás de 70 años. Mi familia y ella mismo es de Salonic. Parece que las resinas de nuestra familia... Las resinas de nuestra familia, un poco diferente, ¿no? Son de Mallorca, que vinimos aquí o antes de 1492 o después de 1492, no se sabe exactamente. Nuestra patria es... Nuestra es nuestra. Siempre la ciudad de Salonic y no la nación, porque aquí antes habían los bizantios, los romeos, los bizantios, los romeos, los bizantios, los grecos en vez de griegos, ¿no? Griegos, después los romeos, después vinieron los bizantios, después vinieron los venecianos. Los venecianos, tienen ese sonido diferente, tsatsetsitsotsu. Bueno, detalles lingüísticos, ¿no? Solamente para que sepan que existe una variante del español que tiene la conexión con los judíos que vivían en España antes de ser expulsados. Y ese español ha tenido su propia evolución, sin relación con la España posterior o con Latinoamérica, ¿no? Interesante, me parece.
Bueno, continuamos, ya falta poquito. Entonces, vimos dos momentos, dos cosas puntuales que ocurrieron en este año. El 2 de enero se expulsan a los últimos árabes de España, se expulsan a los judíos, que fue una mala jugada, porque expulsaron al cerebro de España. Y luego, algo muy bueno que pasa es esto, mira. A los pocos meses, el 18 de agosto de ese año, se publica la gramática castellana de un lingüista famoso para la época, Antonio de Nebrija. Y esta es la primera publicación de una gramática de esta lengua nueva que se estaba formando, la lengua castellana, que ya se diferencia de la lengua de sus vecinos, ¿no? Que ya se extendió hasta el sur y ya es un poco diferente del catalán, ya es un poco diferente del portugués, pero que todavía hay ciertas, como que los del norte hablan un poquito así, los del sur hablan un poquito así. Entonces viene este señor que es lingüista y dice, ok, voy a crear un libro donde van a estar las reglas del castellano por primera vez. Entonces, ese año, en agosto, se publica por primera vez el primer libro de gramática del español, lo que hace que el español o el castellano se formalice por primera vez como lengua. ¿Y por qué es importante esta gramática? Importancia, difusión. Ya existe un librito que se puede llevar a las diferentes regiones de España o más allá para aprender el correcto castellano. Estandarización. El norte hablaba así, el sur hablaba así, el oeste. Entonces hay que hacernos todos igual. Sigamos este librito para que el español pues sea más correcto, más formal y estándar para todos. Y un modelo a seguir también, porque las futuras gramáticas que se publicaron en décadas posteriores, pues ya tenían una base, ¿no? O tenían un libro en que basarse para poder construir más o describir más la lengua o poder hacer más cosas, pero ya había un modelo a seguir. Por eso es un año importante, porque la lengua castellana tiene por primera vez una gramática formal escrita. Entonces, una lengua ya es bien oficial cuando tiene sus reglas gramaticales bien establecidas. Eso pasó. Y luego pasa esto, ¿no? Un evento absolutamente relevante en todo sentido, ¿no? El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón, representando a la corona española, llega a las islas del Caribe. Llega primero a una isla chiquita de Bahamas, luego pasa por Cuba, y luego finalmente se asienta en República Dominicana, lo que es ahora República Dominicana, en esa isla que se llama, él le puso de nombre La Española. Porque ahí se fue en 3 barquitos, ¿verdad? Ahí en esa foto pueden ver más o menos las 3 carabelas, ¿no? Los 3 barquitos que se llamaban La Niña, la Pinta y la Santa María. Y la Santa María era el barquito más grande y el mejor. Y es el barquito que encalló, se chocó en la isla y se destruyó en la isla. Entonces, con la madera de ese barquito, empezó a construir ahí cositas, las primeras cabañitas y casitas con esa madera. Y por eso es el primer lugar donde se construye algo de España en la República Dominicana. Por eso los dominicanos dicen, eso es el primer lugar, ¿no? Bueno, aquí hay una foto, miren, les cuento, la foto de la izquierda es una representación de Cristóbal Colón con la reina Isabel la Católica. ¿Por qué hay esta unión? ¿Qué tiene que ver Colón con la reina? ¿Alguien me puede decir? Porque hay muchas representaciones en cuadros y en otras esculturas entre la reina y Cristóbal Colón. ¿Por qué? Porque los reyes católicos fueron los que le dieron a Cristóbal Colón el dinero para hacer el viaje. ¿Y por qué no está el rey? ¿Por qué solo está la reina? Porque ¿cómo era? Bueno, pues el chiste es que Cristóbal Colón con que puso la bandera y lo hizo por parte de la reina, no por parte del rey. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué no lo hizo el rey? ¿Sabes? No me acuerdo. Porque el rey no confiaba en esa empresa. El rey no le decía, no, que está loco, que se va a ir para allá, si allá no hay nada allá.
Y la reina dijo, yo te creo, te voy a dar un dinerito a ver para que saques tus barquitos y tu gente. La reina fue la que confió en Cristóbal Colón, no el rey, la reina. Y por eso él puso en varios honores, puso a la reina, la reina, la reina, ¿no? Y por eso hay muchas representaciones. Esta estatua estuvo en el Capitolio de California, en Sacramento. Ya no está, fue quitada. Porque como vamos a ver y como ustedes saben, Cristóbal Colón es un personaje histórico muy controversial, muy polémico, ¿no? Y hay muchos lugares que han optado por quitar su nombre, quitar sus esculturas, e inclusive cambiar el día del Día de Colón por el Día de los Indígenas, ¿no? Bueno, los otros cuadritos vemos las 3 carabelas que se llamaban La Niña, La Pinta y la Santa María, y luego un cuadro famoso donde es la llegada, ¿no? Pues de tierra, ¿no? Llegada a tierra por primera vez. Y lo último que les quería decir es esto, pues, que mira estas celebraciones, ¿no? La primera es una estatua de Colón en New York. Y ves a esa gente que está tocando música en honor, ¿no? El 12 de octubre, celebrando el Día de Colón con la bandera española. Ves ahí que esa bandera en sus camisetas o lo que sea, es la bandera española. Porque en España es un motivo de orgullo, ¿no? De recordar para ellos la fuerza del poder español que llegó hasta Latinoamérica por primera vez y llevó el castellano y su cultura y todo, ¿no? Es un motivo de orgullo. Pero en el otro lado, cada vez más y más y más, tenemos este tipo de manifestaciones en contra, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que significó también cosas negativas, ¿no? La destrucción de muchas sociedades, civilizaciones, lenguas y todo, ¿no? Entonces, y cualquier opinión es siempre una opinión y desde mi punto de vista respetable, ¿no? Entiendo que los españoles pueden estar muy orgullosos y entiendo que muchos latinoamericanos puedan estar, no tan orgullosos, ¿no? De la destrucción de sus sociedades. Sin embargo, también hay muchos latinoamericanos que opinan que así como hubo destrucción de muchas cosas, también hubo avances en otros aspectos, ¿no? Y eso ustedes me van a contar más adelante. Quiero saber su opinión. Y cualquier opinión, ya les dije el primer día, para mí es válida cualquier opinión, a favor, en contra, lo que sea. Lo que voy a corregir yo es que sepas de algunos hechos históricos y pues un poquito de español ahí corrigiendo y ayudándote, ¿no? Esa fue mi presentación. Espero que les haya gustado. Hemos visto varias cositas, hemos recordado algunas cosas. Entonces, más o menos va a ser así. Yo voy a poner este PowerPoint en Canvas, obviamente. Y si ustedes se dan cuenta, no tengo oraciones. Tengo fotos, figuras, videos, títulos, subtítulos. Y tengo quotes. Hay un quote, ¿no? De Rafael que dice, esto pasó, si España no hubiera votado a los judíos. Esos quotes son válidos porque son quotes, ¿no? Si son interesantes. Entonces, en sus presentaciones tienen que hacer algo similar. No pueden poner textos ahí, párrafos y estar leyendo, no, imagínate, ¿no? Entonces, básicamente ustedes ponen fotos, videos y ustedes luego los explican como yo lo hice. Y creo que solo le dije a las presentadoras de la próxima clase, que estoy muy emocionado. En la próxima clase tenemos al primer grupo. Les dije que la presentación no debe ser tan estresante porque yo y los presentadores somos co-presenters. Así es que nosotros revisamos y preparamos juntos el PowerPoint de la siguiente clase y el grupo, nosotros vamos a co-presentar para ustedes. Así que yo siempre voy a estar ayudando ahí. Ahora, en estos minutitos les muestro, tengo que compartirles aquí en el file. Voy a ponerlo, a ver, espérate. Les voy a mandar en el chat room la hoja de trabajo. Mira esto. Mira esto. Típicamente vamos a tener un día para la presentación, siempre los martes, y los jueves son para resolver las hojas de trabajo y para hablar al respecto un poco más, profundizar, discutir, opinar y completar esta hoja de trabajo. Entonces, para la hoja de trabajo número 1, pues no tenemos un día extra. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Traten de hacerlo ustedes para ver cuánto recuerdan y después yo les voy a poner un answer key.
Entonces yo les voy a dar un answer key para esto. Pero para los otros, las próximas hojas de trabajo, vamos a tener un día completo para hacerlo, discutir, agregar, y así que ya no voy a hacer answer keys. ¿Ya? Pero para este primero sí. Para este primero sí. Y bueno, eso es todo. Kirsten, me dices que no has tenido acceso al sílabus. No eres la primera persona que me dice. ¿Alguno de ustedes ha tenido acceso al sílabo ¿y dónde? Porque yo lo puse en Canvas y también los mandé por email. Dime, Elsa. Por email, el que mandó por email, sí, yo tuve acceso a él. Ok, el que puse en Canvas no. No, ese sí no dice file not found or something like that. Qué raro, qué raro. Bueno, a ver, voy a intentarlo, mandarlo por aquí, a ver una vez más. Si en el caso alguien todavía no lo tiene. Y ahí está, Christine lo mandé en el chat room. ¿Ya? Y bueno, es así como vamos a hacer las cosas, ¿ya? Un día de presentación y un día de discutir y llenar la hoja de trabajo, que es un repaso, y así vamos avanzando. Tengo una pregunta. Dime, Jamie. ¿La hoja de trabajo la tenemos que entregar en Canvas? No, la hoja de trabajo la entregamos, yo la entrego probablemente por aquí, ¿sí? Pero yo igual voy a poner siempre, no, esta hoja de trabajo tú no me la tienes que dar. Simplemente es para ti, para que tú practiques, recuerdes, luego lo vamos a hacer juntos, de ahí vas a estudiar para los exámenes. Por eso es importante tenerla, ¿ya? De ahí por eso es importante tenerla. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Entonces las hojas de trabajo van a estar cuando hagamos el repaso en Canvas para estudiar para el examen. Sí. O sea, Pero igual yo te las voy a dar cada clase, y tú lo llenas y tú lo tienes ahí, ¿no? Pero las hojas blancas, los blanks, los voy a poner en Canvas también, sí. Oh, ok. Sí, ¿no? Pero eso para ti, para estudiar. Entonces ¿Qué más? Bueno, creo que eso es todo. Me quedo un momentito con Oh, espérense. ¿Quién es la compañera de Hunter? Para mí es un misterio en la presentación. ¿Quién es la compañera de Hunter en la presentación? Creo que era un espía, Hunter. Karen Rodríguez. ¿Karen Rodríguez? Karen Rodríguez, manifiéstate. No, porque yo estaba en el Grupo 6 me dijiste. Sí, porque yo escribí 2 veces, no importa. Ok. Entonces voy a corregir eso. Te voy a poner una compañera Hunter porque ha habido una confusión y yo puse a Karen 2 veces. ¿Ya? Pero lo voy a arreglar eso. Entonces, sí, hay una persona que no pudo venir la clase pasada que ella va a estar en tu grupo y alguien me ha pedido admisión igual. Bueno, no importa. Ya es todo por hoy. Nos vemos y me quedo un minutito con los presentadores del grupo 2 nada más. ¿Ya? Nos vemos. Que les vaya bien. Otra pregunta, doctor Gamarra. Entonces, la hoja la llenamos nosotros individualmente, ¿verdad? Para repasar simplemente. Sí, y yo te voy a dar el answer key para que compares tus respuestas nada más. No tienes que presentar nada. Ok, muchas gracias. Hasta luego, buen día. Nos vemos, buen día. Yo tengo otra pregunta. Ajá, claro, dime. Dice